Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Esperamos a sus compañeros. ¿Qué grupo es el que presenta? El grupo 3 me parece. Ya, a ver entonces. Bueno, ¿cuántos están? Recién 10. Esperamos un par de minutos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Doctores, doctoras, ¿cómo están? ¿Empezamos? A ver, ¿a qué grupo pueden empezar, doctores? Sí, doctor, un momento, por favor. Ya, empezamos. Sí, muy buenas tardes, doctor y compañeros. En esta ocasión vamos a exponer sobre los temas de la sesión 41. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora hablaremos sobre la alteración del metabolismo del calcio y del fósforo. Siguiente, por favor. Bien, para empezar, en el metabolismo del calcio, como sabemos, es el catión más abundante en el organismo y aunque prácticamente en la totalidad del calcio corporal total es del 98%, se encuentra depositado en el tejido óseo. También hay una pequeña fracción libre presente en los líquidos corporales, los cuales desempeñan un papel biológico muy importante como un cofactor enzimático en un gran número de procesos biológicos y actividades hormonales, los cuales sirven para mantener la homeostasis del organismo. Y también es importante para la cristalización de la matriz ósea, la contracción muscular y el metabolismo del glucógeno y también de los nucleótidos cíclicos. Por otra parte, hablaremos sobre la paratormona, la cual es una de las hormonas que influyen en este metabolismo y, como se sabe, es el regulador más importante de la homeostasis del calcio, el cual se produce en las glándulas paratiroideas como una prehormona de 115 aminoácidos. También el metabolismo y la secreción de la paratormona a la circulación depende de la concentración extracelular del calcio ionizado, la cual es monitoreada permanentemente por un receptor de sensor del calcio localizado en las glándulas paratiroides. Y a nivel renal hay un aumento de la producción de la vitamina D, y esto es debido a que activa síntesis de la enzima llamada 1-alfa hidroxilasa, que aumenta la producción de la vitamina D. También aumenta la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal y disminuye la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. Y en el hueso se da un aumento en la reabsorción de calcio y fosfato, y en el intestino habrá un aumento de la absorción de calcio. Otro factor que también influye en este metabolismo es la vitamina D, el cual el término vitamina D se usa para describir colectivamente el ergocalciferol, que vendría a ser la vitamina D2, y el colecalciferol, que vendría a ser la vitamina D3. La vitamina D2 se obtiene de la dieta, mientras que la principal fuente de la vitamina D3 es la fotosíntesis endógena a partir de 7 de hidrocolesterol, que es un esteroide soluble en grasa, y en el hígado una 25 hidrolización, que es sometida a un riñón. Bueno, las acciones de la vitamina D es que aumenta la absorción intestinal del calcio, produce una discreta retroalimentación negativa en la paratormona, y quiere decir que si aumenta el calcio, la vitamina D actúa a nivel de las glándulas paratiroides y esto disminuye la producción de la paratormona. Y en el hueso aumenta la reabsorción ósea de calcio y fosfato. Bueno, algunas de las principales alteraciones en el caso del metabolismo del calcio es la hipercalcemia, el cual se define como un calcio ionizado mayor a 5.2 miligramos por decilitro, o también un calcio total mayor a 10.5 miligramos por decilitro. También hay un nivel que es severo, que es mayor a 14 miligramos por decilitro, y este requiere un tratamiento urgente.
Entonces, en la presentación clínica de la hipercalcemia tenemos manifestaciones agudas como puede ser el caso de una anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y también puede verse una confusión, una debilidad o una hiporeflexia. Y en el caso de a nivel cardiovascular puede haber también una hipertensión, un intervalo QT corto, una bradicardia y un bloqueo del auriculoventricular a nivel del corazón. Bueno, y también puede haber alguna una poluria, una polidipsia y una deshidratación a nivel renal. También tenemos manifestaciones crónicas que se dan usualmente en hiperparatiroidismo no tratado, como es un dolor óseo o una osteoporosis. También puede haber casos de nefrolitiasis, que puede ser bilateral, también una queratopatía en banda, una hipertensión arterial o una pancreatitis. Por otra parte, en cuanto a las causas, tenemos que el 90% de los casos son por hiperparatiroidismo primario y también por algunas neoplasias malignas. Entre otras, podemos encontrar algunas enfermedades granulomatosas, una hipercalcemia, una hipocalciuria familiar o también por ingesta de medicamentos. En el caso de la hipercalcemia relacionada a neoplasias malignas, tenemos que puede ser por metástasis óseas, o sea, una activación de citocinas locales. También puede ser una hipercalcemia humoral en neoplasias malignas, o sea, un péptido relacionado con la paratormona o algún carcinoma de células escamosas, como puede ser el caso de riñón o de ovario, y también alguna producción de un hidroxilo de vitamina D o el caso de linfomas. Luego en la hipercalcemia, la cual está relacionada con la hipocalciuria familiar, la cual es dada por la mutación del gen del receptor sensible al calcio en el cromosoma 3 y es autosómico dominante y compromete al riñón y a las paratiroides. Otra alteración es la hipocalcemia, la cual se define como la disminución del calcio sérico por debajo del límite inferior de la normalidad, o sea, un rango de menor de 8,4 miligramos por decilitro en el caso del calcio total y menor de 4,2 miligramos por decilitro en el caso del calcio iónico. Las manifestaciones clínicas generalmente aparecen con valores inferiores a 7,2 miligramos por decilitro, aunque algunos pacientes pueden permanecer asintomáticos con niveles mucho más bajos y también hay casos de pseudohipercalcemia, el cual se define que el calcio total está disminuido debido mayormente se relaciona a un caso de hipoalbuminemia, pero el calcio corregido y el calcio iónico están normales. Entonces, dentro de las causas puede haber algún defecto de la acción o en el metabolismo de la paratormona, así también como un hipoparatiroidismo, ya sea quirúrgico, autoinmune o puede ser congénito, y también puede haber una resistencia a la paratormona. Luego, otra causa puede ser una deficiencia de la vitamina D, que frecuentemente se puede observar un calcio normal o bajo, también por transfusiones sanguíneas, los cuales forman complejos con citratos, una depleción de magnesio, que se da por una disminución de la liberación de la paratormona. Otra causa puede ser una pancreatitis aguda, las cuales se forman por complejos con ácidos grasos libres, y también un síndrome de lisis tumoral, o que puede ser por una hiperfosfatemia o también por el aumento de la unión de fosfato del calcio. Y en la presentación clínica tenemos que se puede observar en el paciente algún adormecimiento, también parestesias periorales o irritabilidad neurológica, tetania, un signo de Bostek, que es un signo de hipocalcemia que se desencadena por percutir el nervio facial por delante del pabellón auricular, y eso da lugar a una contracción de músculos faciales de la hemicara. También se puede observar el signo de Trousseau, que se infla cuando se le pone el tensiómetro, se infla el manguito por 20 mililitros por encima de la presión sistólica, y esto después de 3 minutos va a desencadenar un espasmo carpopedal. Y en lo muscular se puede observar también una hipotensión, una disminución de la contractibilidad, una prolongación del intervalo QT,
Y en el caso del tórax se puede observar unos broncoespasmos. Bueno, ahora hablaremos sobre el metabolismo del fósforo, que como se sabe, el 85% del fósforo corporal se encuentra en el esqueleto, mientras que el otro 15% restante se distribuye en los tejidos blandos. El fosfato plasmático, que interviene en casi todos los procesos metabólicos, se compone también de 3 fracciones, las cuales la proteína está obteniendo un valor de 12%, el ionizado está en un 55% y los que forman complejos está en una relación de 35%. También la absorción de fósforo de la dieta por el intestino es bastante eficaz, o sea, 70 o 80% de lo ingerido. Y el equilibrio de fósforo está determinado por 4 factores, como la paratormona disminuye la reabsorción tubular proximal del fosfato, la concentración de fosfato en sí regula la absorción renal proximal, la insulina disminuye las concentraciones séricas trasvasando el fosfato interior y el calcitriol aumenta el fosfato sérico, potenciando así la absorción intestinal del fósforo. Bueno, entonces en algunas de las alteraciones del metabolismo del fósforo puede ser la hiperfosfatemia, que es una concentración sérica de fosfato mayor de 4.5 miligramos por decilitro y su etiología está dada por 3 causas fundamentales, que puede ser el trasvase transcelular, que significa que hay una salida de fosfato del interior de las células hacia el espacio extracelular, y esto se puede producir por una rhabdomyoleosis, algún síndrome de lisis tumoral, una hemólisis masiva, una acidosis metabólica y la hiperinsulinemia, que disminuye el flujo del fósforo al interior de las células. Luego tenemos el aumento de la ingesta, que ocurre en el ámbito de la insuficiencia renal por desviación de la dieta, también como la complicación iatrogénica en pacientes con alguna insuficiencia renal crónica que reciben enemas con sulfato de soda o análogos activos de vitamina D. Y por último está la disminución de la excreción renal del fosfato, que este es el factor principal de la hiperfosfatemia, que tiene lugar en casos de insuficiencia renal y en ocasiones de hipoparatiroidismo, o también en casos de un pseudo hipoparatiroidismo al cual reducen el aclaramiento renal de fósforo. Y otra alteración es la hipofosfatemia, el cual se define con una concentración de fosfato menor a 2.8 miligramos por decilitro, y en su etiología tenemos alguna alteración de la absorción intestinal, que puede darse por síndromes de malabsorción, uso de quelantes de fosfato orales, alguna deficiencia de vitamina D por cualquier causa, y en el alcoholismo crónico por ingesta deficiente de fosfatos y de vitamina D producen disminución del fósforo corporal. También puede haber un aumento de la excreción renal debido a concentraciones elevadas de la paratormona, como un hiperparatiroidismo, y en pacientes con hiperparatiroidismo secundario terciario que se someten a algún trasplante renal, ya que la paratormona elevada actúa sobre el injerto funcional, produciendo así una hipofosfatemia que puede parecer por diúresis osmótica y algunos trastornos de transporte tubular proximal, como un raquitismo ligado al cromosoma X, lo cual puede ser una enfermedad congénita. Y luego, por último, está el trasvase transcelular, que es el ingreso de fosfato del extracelular a las células, lo cual es estimulado por una alcalosis respiratoria, también el efecto de la insulina en casos de realimentación. Y el fósforo puede ser absorbido rápidamente dentro del hueso después de una paratiroidectomía debido a un hiperparatiroidismo graves, lo cual puede ser un síndrome del hueso hambriento. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el AGA que es el análisis de gases arteriales. Ya, antes de empezar eso, doctor, un pequeño comentario sobre las alteraciones del calcio y el fósforo, ¿no? Ustedes han visto que hay relación. El calcio sube, baja el fósforo sube, baja el calcio. Lo que vemos en la práctica siempre, el calcio total, o sea, ahora se ve como un marcador tumoral, como un síndrome paraneoplásico. Cuando encuentran hipercalcemia, lo primero que pensamos es que de fondo puede haber una neoplasia, ¿no? Porque ya cuando hay el tumor, ya van a darle quimioterapia, ya van a darle radioterapia, esa destrucción da una hipercalcemia.
Pero cuando encuentras un hallazgo del calcio alto en sangre, ya tiene que hacerle sospechar alguna patología y entre ellas una neoplasia, ¿no? Que pueda estar haciendo una lisis tumoral, ¿ya? O es con tratamiento o marcado como un marcador tumoral también. Eso es en relación al calcio y fósforo. Y las causas de hipocalcemia más frecuentes son las que se deben, pues, no iatrogenia, sino es una complicación del cuadro operatorio, ¿no? Cuando van a hacer una excisión de la tiroides, sobre todo tiroidectomías totales. A veces para tiroides, ustedes recuerdan que están dos glandulitas chiquitas que están metidas ahí dentro del tejido. Entonces, a veces no la pueden diferenciar en el acto operatorio y, bueno, se retira todo, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que ustedes sospechar, ¿ya? Cuando hay poco y cuando hay mucho calcio. Continúe, doctor. Continúe. Sí, Continuamos. entonces, el AGA, que es el análisis de gases arteriales, va a determinar las alteraciones gasométricas y luego vamos a determinar las alteraciones ácido-bases. Vamos a hacer más énfasis en las alteraciones ácido-bases. Pero en general el AGA vamos a determinar, por ejemplo, el grado de hipoxemia, el grado de hipercapnia, el definir qué tipo de insuficiencia respiratoria estamos, determinar el gradiente de oxígeno, determinar la PAFI, vamos a poder determinar acá en el estado de pH y consecuente a este vamos a determinar el desequilibrio ácido-base y posteriormente este va a dar trastornos primarios o ya sea también trastornos secundarios, como es la compensación. Y por último, la unión GAP. Como vamos a hablar ahora específicamente de una alteración o un trastorno de ácido-base, para nosotros poder hacer una interpretación del AGA desde el punto de vista ácido-base, es necesario conocer los valores y los rangos normales. Por ejemplo, el pH va a variar en un valor normal entre 7.36 a 7.44. Para fines prácticos vamos a poner un 7.4 más menos 4. La presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono va a ser de 36 a 44 miligramos de mercurio, pero para fines prácticos va a ser 40 más menos 4. El bicarbonato va a variar entre valores de 22 a 26, y como lo estaba diciendo, para fines prácticos, más menos 2. Y el anion gap, que el valor normal es de 8 a 12, es decir, 10 más menos 2. Entonces, el pH, cuando nosotros lo tenemos en un valor entre 7.36 y 7.44, estamos hablando de una eudemia. Eudemia quiere decir el valor normal del pH. Pero cuando el valor normal desciende, hablamos de una acidemia. Y cuando el valor normal asciende, hablamos de una alcalemia. ¿En qué casos puede ser una acidemia? Cuando el valor del pH es menor a 7.36, pero acá hay dos condiciones. Uno es que el valor del bicarbonato tiene que estar disminuido, o el valor parcial del dióxido de carbono tiene que estar elevado. ¿Cómo se le llama cuando el valor del bicarbonato está disminuido en una acidemia? Se llama acidosis metabólica. Y cuando el valor del dióxido de carbono está elevado, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Ahora, en una alcalemia, cuando el valor del pH está elevado, van a ser consecuente a dos condiciones. Una es que el bicarbonato, sus valores normales estén elevados, se le va a llamar una alcalosis metabólica. Y cuando el valor del dióxido de carbono está disminuido, hablamos de una alcalosis respiratoria. Entonces, consecuentemente a eso, son los trastornos ácido-bases. Ya hemos dicho que tenemos acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. También tenemos una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Ahora, hay una compensación. Esto quiere decir que en una acidosis metabólica, por ejemplo, cuando el valor del dióxido de carbono está disminuido y estamos en una acidemia, se va a decir que por cada miliequivalente por litro de este bicarbonato disminuido, se va a compensar con 1.2 miligramos de mercurio de compensación con dióxido de carbono.
en una alcalosis metabólica, cada miliequivalente elevado de bicarbonato va a ser compensado por 0.7 miligramos de mercurio por dióxido de carbono. ¿Qué pasa en una acidosis respiratoria? Acá podemos ver que si hay por cada 10 miliequivalentes de CO2, va a haber una compensación en la cual nosotros podemos definir si es aguda o crónica. Aguda, por cada 10 miliequivalentes de dióxido de carbono que aumenta, va a estar compensada por 1 miliequivalente por litro de bicarbonato de sodio. ¿Y cuando decimos que es crónica? Cuando es este valor elevado o compensado por 3.5 miliequivalentes litro de bicarbonato. Y así también va jugando la misma alcalosis respiratoria. Por cada 10 miliequivalentes, o perdón, 10 miligramos de mercurio de dióxido de carbono que disminuye, vamos a poder ver que la compensación puede ser aguda o crónica. Compensación aguda es por cada 2 miliequivalentes litro de bicarbonato que ha disminuido, y crónica a partir de cuando ha disminuido 5 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Ahora, en la NIONGAP, este es un valor que nos va a decir básicamente, o también está conocido como la brecha aniónica, que es la diferencia entre los cationes y los aniones en nuestro AGA. Este valor está dado porque si nosotros restamos entre el valor del sodio menos la suma del bicarbonato y el cloro, va a ser, como hemos mencionado, entre los valores normales de 10 más menos 2000 equivalentes por litro. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con insuficiencia renal aguda. Ajá. ¿Puedo continuar, doctor? Continúen, vamos. Ok. Bueno, la insuficiencia renal aguda se va a definir como una disminución en la capacidad que van a tener los riñones para poder eliminar productos nitrogenados en forma de desecho. Estos pueden ser instalados en horas o en días, y vamos a tener que la eliminación de estos productos de desecho no va a ser en sí la única función que van a tener estos órganos, ya que además estos van a desempeñar un papel imprescindible en lo que va a ser la regulación del medio interno, y de esta forma va a mantener el equilibrio electrolítico y la volemia en unos márgenes muy estrechos. ¿Cómo se caracteriza? Pues tenemos que va a haber un aumento rápido y progresivo de la urea y de la creatinina en sangre, al igual que va a haber una disminución rápida del clearance de creatinina en más de un 25% de su valor basal, y una oligonuria que va a ser menor de 500 mililitros de orina por 24 horas. Con respecto a su fisiopatología, tenemos que en sí la insuficiencia renal aguda se van a tener tres teorías. La primera es con respecto a los cambios en el glomérulo. Esto más que todo es por una disminución de la perfusión glomerular, donde vamos a tener que habrá una vasoconstricción de la arteria de la frente y al igual una vasodilatación de la arteria de la frente. Estos van a disminuir la presión de la filtración, al igual que va a haber una constricción del mesangio, y esto disminuye la superficie glomerular. Y al mismo modo vamos a ver que mientras que la disminución de la permeabilidad capilar del glomérulo, esta se va a ver más que todo reflejada en una disminución de la tasa de filtración glomerular. La segunda teoría nos menciona por una obstrucción tubular, ya que a partir de detritus celulares y otros provenientes de las células tubulares dañadas, y al igual que la participación de las proteínas. Y por último, la tercera teoría menciona un daño tubular que causa una disfunción tubular y de esta forma el retorno del ultrafiltrado urinario hacia la circulación renal.
Con respecto a la etiopatogenia, estas se pueden clasificar en tres. La primera es la prerrenal o por hipoperfusión. Esto es generado por la hipoperfusión renal. Y vamos a ver cuáles van a ser las situaciones fisiopatológicas que van a generar una hiperfusión renal. Pues tenemos la disminución de volumen intravascular, la cual puede estar ocasionada por una hemorragia, por una pérdida digestiva, por poliuria o una pancreatitis, al igual que por una quemadura. También puede ser por alteraciones de la resistencia vascular, en donde vamos a tener aquí lo que es la sepsis, la anafilaxia o los fármacos que van a disminuir la poscarga. También puede deberse a un descenso del volumen sistólico. Aquí tendremos el shock cardiogénico, la embolia pulmonar, arritmias, al igual que las valvulopatías. Y por último, puede deberse a alteraciones vasomotoras renales, como es un síndrome hepatorrenal, o al igual que puede ser por antiinflamatorios no esteroideos. También tenemos el renal intrínseca o paraquimatosa. Bueno, aquí vamos a ver que el factor causante va a ser una isquemia renal, que va a originar alteraciones histológicas en diversas áreas del riñón. En este caso tenemos, o pueden ser, una lesión tubular. Más que todo esto se produce aquí una necrosis tubular aguda, donde se van a lesionar las células tubulares. Puede ser por agresión isquémica o tóxica. Cuando hablamos de una necrosis tubular por aguda, por una agresión tóxica, esta más que todo es en la mayoría de casos, en este caso van a ser por agentes tóxicos exógenos, como pueden ser los antibióticos, aminoglucosídicos, que bueno, estos se expresan como una insuficiencia renal aguda y no va a haber una oliguria luego de 5 a 10 días después de haber tratado con este antibiótico. Tenemos en qué situaciones se puede favorecer la lesión renal. Pues vamos a tener tres, que puede ser por una nefropatía previa, por una edad avanzada o por la deshidratación. En el caso de la necrosis tubular aguda isquémica, tenemos que la isquemia produce una lesión renal hipóxica, la cual va a estar en sí afectando células endotriales con una vasoconstricción intrarrenal. También tenemos la lesión intersticial por una nefritis tubulointersticial aguda, una lesión vascular por una hipertensión arterial maligna y una lesión glomerular, donde estas son menos frecuentes, como puede ser por una posinfección o por esta capilar lúpica y vasculítica. Y por último tenemos la posrenal u obstructiva. Esta más que todo aquí va a existir una obstrucción de la vía urinaria y esta afecta el flujo de la orina en ambos riñones o en el riñón funcionalmente. Esta puede ser de tres causas, puede ser una obstrucción uretral, producida por una estenosis uretral o una válvula de uretra posterior. Puede ser por una obstrucción de cuello vesical. Esta más que todo lo produce producido por una hipertrofia prostática o un carcinoma de vejiga. Y por último tenemos que puede ser por una obstrucción uretral bilateral, que esta puede ser de dos tipos, puede ser intra o extra. En la intra puede ser por cálculos, coágulos o edemas, y en la extra por tumores, abscesos, ascitis o un embarazo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en el caso de la anamnesis, tenemos que hacer hincapié más que todo en las enfermedades renales previas u otras patologías predisponentes, al igual que en los antecedentes de fármacos, y también tenemos que tener en cuenta las posibles exposiciones a tóxicos. Además que hay que tener en cuenta la edad y el sexo. Con relación al examen físico, se evalúa más que todo el estado de hidratación de la persona. Bueno, este signo se precisa más que todo cuando la piel y mucosas están secas, al igual que vamos a tener un signo de pliegue positivo, una hipotensión arterial, las cuales se van a manifestar en insuficiencia renal aguda. También vamos a ver los edemas generalizados. Más que todo se aprecia a partir del signo de hinchazón y se debe a la retención de agua por la pérdida de la tasa de filtración glomerular, que va a conducir a una retención de sodio y líquidos. También puede verse una
oligonuria. Este depende del descenso de la tasa de filtración glomerular, donde el volumen urinario va a ser menor de 500 mililitros por 24 horas. También vamos a ver lo que es una retención nitrogenada. Este es más que todo un aumento de la creatinina sérica entre 0.5 a 1.5. También vamos a ver una sobrehidratación, una acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica va a ser una disminución de la acidez y de la acidificación renal, lo cual va a generar una acidosis metabólica y esto se manifiesta en una respiración de Kussmaul. También vamos a ver una hiperpotasemia, hipermagnesemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, anemia. La anemia más que todo se da por la déficit de la eritropoyetina y una coagulopatía por alteración de la adhesión, más que todo la adhesión plaquetaria. Y esto va a dar una disminución en la expresión del factor 8 endotelial que lleva a la diatesis hemorrágica. También vamos a tener la pérdida de peso y los crepitantes pulmonares. Con respecto al diagnóstico, tenemos que la insuficiencia renal aguda obstructiva. Aquí vamos a utilizar lo que son la cateterización vesical y una ecografía renal. También tenemos que pedir lo que es el análisis de sangre, donde vamos a determinar la uremia, la creatininemia y el claves de creatinas seriadas. Estos en la insuficiencia renal aguda se van a encontrar aumentados la urea y la creatinina y va a haber una disminución de claves de creatinina. También tenemos que tocar aquí lo que es el ionograma sérico, el estado ácido-base, el hemograma y la determinación de calcemia y fosfatemia. Con relación al análisis de orina, pedimos un examen de orina completa. Y también vamos a ver lo que es la densidad y la osmolaridad urinaria y un ionograma urinario. Y por último tenemos en los índices de insuficiencia renal, donde la insuficiencia renal aguda renal va a haber una secreción urinaria por debajo de 20 miliequivalentes por litro y una necrosis tubular aguda donde va a ser mayor de 40 miliequivalentes por litro. Y bueno, tenemos los índices más sensibles para el diagnóstico diferencial, cuál va a ser el sodio urinario, la excreción fraccionaria de sodio, la excreción fraccionaria de urea y bueno, por último la biopsia renal, más que todo cuando se sospecha de glomerulopatías o enfermedades sistémicas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, considerada como la pérdida progresiva e irreversible de la función renal que se puede producir en meses o años. Existe un término reciente en donde se le considera como nefropatía crónica. Esta se caracteriza por la alteración de volumen y ritmo diurético como poliuria, nicturia y oligonuria, urea y creatinina sérica elevadas, acidosis metabólica, anemia crónica y alteraciones del metabolismo fosfocálcico. En su etiología están las glomerulopatías primarias, que tenemos la esclerosis glomerular focal segmentaria, la glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulopatía por inmunoglobulina A. También tenemos la glomerulopatía secundarias, que está la nefropatía diabética, la amiloidosis y el lupus eritematoso sistémico. En la nefritis tubulointersticial están los fármacos, los metales pesados y la nefropatía por reflujo. En las enfermedades hereditarias, la poliquistosis renal, la enfermedad quística medular y el síndrome de Alport, que es una forma hereditaria de inflamación del riñón. Y también por último tenemos la nefropatía obstructiva, que es la hipertrofia prostática, la litiasis renal y el tumor retroperitoneal. Sobre su fisiopatología, el daño renal producido se muestra como lesión crónica cicatrizal, lo que destruye de manera progresiva la nefrona, y esto mencionado anteriormente genera una redistribución del flujo plasmático renal hacia las nefronas sanas, produciendo hiperfiltración, que es cuando aumenta el filtrado glomerular. En su
clasificación se clasifica por estadio 1, estadio 2, estadio 3, 4 y 5. ¿Y cómo podemos definir una nefropatía crónica? Es como la existencia del daño renal o tasa de filtración glomerular disminuida durante más de 3 meses. En el estadio 1, el daño renal crónico con el TFG, que es la tasa de filtración glomerular, es normal o mayor a 90 mililitros por minuto. En el estadio 2, el daño renal crónico ya viene con descenso leve de la TFG, que es entre 60 a 89 mililitros por minuto. En el estadio 3, el descenso de la TFG ya es moderado, entre 30 a 59 mililitros por minuto. En el 4, el descenso de la TFG ya es severo, entre 15 a 29 mililitros por minuto. Y en el estadio 5, el daño renal crónico con falla renal viene con la tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto. En sus manifestaciones clínicas, los signos y síntomas son insidiosos, es de aparición lenta. En la manifestación clínica, los síntomas y signos son insidiosos, la aparición es lenta y ¿cuándo se manifiesta? Cuando la insuficiencia renal tiene una concentración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. También las alteraciones del volumen y ritmo diurético, la poluria, que es la excreción mayor de 3 litros de orina en 24 horas, y la nicturia, el hecho de despertarse por la noche frecuentemente con la necesidad de orinar. También está la anemia normocítica y normocrónica con ferremia normal o baja y transferrina normal o baja por el déficit de eritropoyetina. La retención de productos nitrogenados, aumento de valores en sangre de urea y creatinina. También debemos considerar el síndrome urémico, que es cuando el clearance de creatinina, o sea, la concentración de creatinina es menor a 10 y 15 mililitros por minuto. Otras manifestaciones clínicas pueden ser náuseas, vómitos, astenia, hiporexia, debilidad, somnolencia, amenorrea, coloración ocre de la piel, hematomas, hemorragia digestiva, convulsiones, etc. En las complicaciones tenemos la hipertensión arterial, esto por una inadecuada retención renal de sodio con aumento del volumen extracelular, lo que lleva a hipertrofia cardíaca, produce daño renal y acelera la nefropatía existente. También están las alteraciones del metabolismo fosfocálcico, que tenemos la hiperfosfatemia y la hipocalcemia. En la hiperfosfatemia existe disminución de la excreción urinaria de fósforo y su aumento en sangre. Produce calcificaciones metastásicas en arterias, válvulas cardíacas y tejidos. En la hipocalcemia, en el túbulo contorneado distal se origina y da disminución de la absorción de calcio a nivel intestinal. También está la otra complicación, la desnutrición. Se asocia a la anorexia, acidosis, resistencia a la insulina y proteinuria, manifestándose mediante la disminución de peso, de masa muscular y niveles de albumina en sangre, transferrina y colesterol. También están las alteraciones hidroelectrolíticas y del estado ácido-base. La excreción de agua en una persona sana es entre 20 y 150 mililitros por hora, que se reducirá en la insuficiencia renal crónica. Está la isostenuria, la osmolaridad urinaria se asemeja a la plasmática, lo que genera poliuria con nicturia, y la acidosis metabólica se manifiesta por respiración de Kussmaul, por la disminución de la excreción de iones hidrógenos. También tenemos la diatesis hemorrágica. Esta se puede dar en niveles subdérmicos, submucosos, serosa y órganos. Y alteraciones neurológicas, parestesias, quemantes, piernas inquietas y adormecimiento de pies. Y dentro de los trastornos graves tenemos convulsiones, estupor o coma urémico. Y ya para finalizar, el diagnóstico se puede hacer por análisis de laboratorio y estudios por imágenes. El análisis de laboratorio para evaluar los niveles de urea y creatinina elevada, la disminución del clearance, la concentración de creatinina, anemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólicas. En eso está también el análisis de orina para evaluar la isostenuria y cilindros anchos y serios.
En el estudio por imágenes, la ecografía de riñones chicos menor a 10 centímetros y las alteraciones radiográficas óseas en manos y cráneo, como el hiperparatiroidismo. Siguiente diapositivo. Ahora vamos a hablar sobre la uropatía obstructiva y síndrome prostático. Bueno, para iniciar, vamos a mencionar que... No puedo verlo. Ok. Que esta es una interferencia que va a ocurrir de manera estructural o también ya sea funcional con el flujo normal de la orina, ya sea en cualquier parte del tracto urinario. Esto va a implicar una dilatación del sistema colector y de los túbulos, que va a progresar a isquemia de las células de los túbulos renales y una atrofia y fibrosis intersticial. Para iniciar mencionando la uropatía obstructiva, vamos a mencionar que este es un tipo de dolor de dos formas. De forma aguda, que es caracterizado por ser insoportable, un dolor insoportable, y una forma progresiva de dolor en la cual puede ser indolora. Normalmente las causas está dividido por grupos etarios. Por ejemplo, en hombres mayores se debe más a una hipertrofia benigna de la próstata o también el cáncer de próstata. En jóvenes estamos hablando más sobre una nefrolitiasis. Y en niños nosotros mencionamos que es una enfermedad congénita como la estenosis pielouretral y las válvulas de la uretra posterior. Esto es común en el embarazo. Y sus manifestaciones clínicas, por ejemplo, son síntomas, no tienen síntomas de hidronefrosis crónica, el dolor es intermitente, hay una elevación de la urea y la creatinina, sin otros síntomas y hay un cólico renal, que por lo general por cálculos uretrales y necrosis papilar. Y cuando nosotros encontramos masas palpables, básicamente se van a estar ubicados en el flanco de ambos, izquierdo y derecho, por ejemplo en un riñón con hidronefrosis, que es en lo general en lactantes, y en la zona suprapúbica, que se debe más a una disección de la vejiga. Cuando nosotros hablamos de manifestaciones clínicas, lo más notorio son los cambios miccionales, en el cual vamos a encontrar anuria o oliguria, que es la insuficiencia renal aguda, la poluria por obstrucción incompleta o parcial, y la diuresis fluctuante. También en los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar, por ejemplo, la hematuria, la hiperextensión, la acidosis hiperprostatasémica, la hipernatremia, la policitemia, que está elevada en la producción renal de eritropoyetina, y síntomas del tracto urinario inferior. En la hipertensión, este va a depender del volumen, por ejemplo, la obstrucción de volumen bilateral crónica y dependiente de la renina, que va a ser causada por la obstrucción aguda unilateral. Siguiente diapositiva, por favor. Hola, siguiente diapositiva. Sí, sigan la otra. Entonces, como hemos mencionado en el tracto urinario, como ya sabemos, este va a componer de la vejiga, la uretra y la musculatura del subsuelo pélvico. Su función, como ya sabemos, es el almacenamiento y eliminación de forma intermitente de la orina en un ciclo funcional. Por ejemplo, si hablamos de llenado vesical, estamos hablando de que hay una función de almacenamiento de orina, en los cuales los factores son acomodación vesical, el cierre esfintinario y la ausencia de contracciones involuntarias. Y el vaciado vesical, su función es la expulsión de toda la orina almacenada en la fase de llenado, como lo son los factores de contracción del detrusor, la relajación de los esfínteres y la ausencia de la obstrucción anatómica del flujo. Entonces, ya que sabemos cuál es el llenado vesical y el vaciado vesical, hablemos sobre cuál es el trastorno de este llenado vesical. Por ejemplo, de origen vesical puede ser una hiperactividad, distensibilidad disminuida o una combinación de ambas. Si hablamos de origen del tracto de salida, puede ser incontinencia genuina del esfuerzo o también alteraciones del esfínter intrínseco. Y también se habla de un trastorno de llenado vesical cuando ésta involucra ambas, ya sea de origen vesical o de origen del tracto de salida.
Si hablamos ahora sobre el trastorno de la fase de llenado vesical, estamos hablando de origen vesical en el tracto de salida, por ejemplo, anatómico y funcional. En el anatómico estamos hablando de obstrucción de prostática. Ya sabemos que parte del tracto de la salida va a ser por un contacto con la próstata, pero esta al inflamarse va a obstruirla. La estenosis uretral y también vamos a hablar de sobrecompresiones uretrales. Si hablamos de la manera funcional, va a haber por una disinergia del esfínter liso o disinergia del esfínter estriado, o también en una combinación de ambos. Nosotros vamos a tener síntomas de llenado, por ejemplo, que son las frecuencias miccionales, la nicturia, la urgencia de incontinencia. Los síntomas de vaciado, por ejemplo, van a ser la disminución de fuerza miccional, un chorro intermitente o también un chorro bifurcado, la latencia o esfuerzo miccional con un goteo terminal. Y los síntomas postmiccionales van a ser goteo después de la micción y una sensación de vaciado incompleto. Siguiente diapositiva. Hola, siguiente diapositiva. Ahí está nuestra bibliografía en la cual nos hemos basado para hacer esta exposición. Gracias. Perfecto. Bien, doctores, entonces vamos a hacer algunos pequeños comentarios sobre los temas que han expuesto. Enciendan cámaras, tal vez mañana en la parte demostrativa también podamos ver, ¿ya? Pero esta parte teórica, si bien es cierto, es un poco más densa. En vuestra gente también tienen bastante material como para poder revisarlo nuevamente. Pero eso a veces es un poquito pesado cuando van a revisarlo, ¿no? En relación al primer tema, les decíamos las alteraciones del metabolismo del calcio y fósforo. Ya les había dicho, ¿no? Cuando tienen una hipercalcemia, es un marcador tumoral, ¿ya? Entonces tienen que ustedes empezar a buscar la causa. Igual, con el fósforo no, es al revés. Primero vemos a veces el calcio, porque lo que más usamos es calcio. ¿Ya? Entonces no se olviden, hay varias patologías, como lo han revisado ya ahí, que puede ser la alteración de fondo de vuestra hipercalcemia. O la hipocalcemia, como les he dicho, que lo más frecuente es después de las tiroidectomías, sobre todo totales, en algunas subtotales también, a veces están ahí adentro de la paratiroides y ya pues sale con la glándula, ¿no? O en cuestiones quirúrgicas o bien en radiación. Entonces esas son las causas cuando ustedes tienen estas alteraciones del calcio, ¿no? La sintomatología ya les han dicho, ¿no? Cuando hay hipocalcemia, signo de Trusol, signo de Chebostek, esas, ¿no? O las contracciones, ¿no? Cuando hay tetania, cuando hay hipocalcemia, se llama tetania. Hay una, han visto en el libro tal vez una que dice la mano del partero, que se coloca así, no sé si están viendo mi mano, pero se coloca a veces así y cede al tratamiento. La historia te dice, ¿no? Y tu análisis también, rápidamente. Si hay una hipocalcemia, entonces encuentra estos signos y el manejo es espectacular. Tú vas administrando tu gluconato de calcio, que es la forma en la que administramos calcio. Pues tienes que tener también cuidado, porque si no puede haber alteraciones del trastorno del ritmo cardíaco. Entonces se va administrando y rápidamente se corrige, ¿no? Bueno, momentáneamente, pero después ustedes tienen que buscar la causa. Y en la causa tienen que hacer una buena historia clínica, ¿no? En lo que es el AGA y el análisis e interpretación de las alteraciones del equilibrio ácido básico, del punto de vista metabólico, ya en respiratorio habíamos revisado, ¿no? Y ahora en la parte renal también, porque tanto el pulmón como el riñón van a mantener nuestra homeostasis, pues en referente a los electrolitos y a nuestro pH. Ya ustedes saben de que tenemos un rango nomás de pH en el que funciona todo nuestro sistema, ¿no? Si se va para la acidosis o se va para la alcalosis,
separan los sistemas enzimáticos y se muere la persona, ¿no? Siempre vean. ¿Se acuerdan cuando había una alteración en el AGA? Cuando hay una acidosis metabólica, ¿qué tipo de respiración tenemos, doctora Pérez? ¿Recuerda? Sí, doctor. ¿Qué tipo de respiración tenemos cuando hay una acidosis metabólica? Respiración de Kussmaul. Claro, correcto. Entonces, vean, todos esos datos clínicos nos ayudan a la parte cuando hacemos nuestra interpretación del equilibrio ácido-básico. Cuando ya vemos a nuestro paciente, entonces ya podemos ir desde la inspección y decimos, este paciente debe estar con una acidosis, ¿no?, metabólica. ¿Ya? Entonces, eso es en lo que es nuestra interpretación a nuestro AGA. Ya ustedes saben que hay las 4 grandes alteraciones, ¿no? Acidosis y alcalosis respiratoria y acidosis y alcalosis metabólica, que es la que tiene que ver el riñón, porque ahora estamos revisando el riñón. Entonces, si falla el riñón, lógicamente vamos a tener una acidosis. La falla más frecuente del riñón, ustedes saben que es la falla renal crónica, creo que se va poquito a poco. Y ahí vamos a tener una acidosis metabólica. Claro, hay las alteraciones mixtas, que eso ya va complicándose, ¿no? En la clínica vamos a ver, pero ahora lo que nos interesa es ver primero lo básico. O sea, tanto una alcalosis metabólica como una acidosis metabólica. Entonces uno tiene clínicamente, ya van a ir encontrando algunas como esta de la respiración de Kussmaul, entonces les va a decir luego estos mapas conceptuales que han hecho están muy bonitos, pero no se puede leer. Sus otros mapas conceptuales puede presentar una así y las otras un poco más desagregadas para poder, porque a veces lo interpreta solo el que lo ha hecho, pero cuando vas a exponer, es bien difícil. Aún tendría que tener una pantalla de cine para poder verla. Es que Ya, el entonces, tema es muy extenso, doctor. no, desagreguen un poco, no hagan tanto tampoco, no. Más nos interesa la parte semiológica, ¿no? Ya, en la insuficiencia renal aguda tenemos una simulación y tenemos un caso clínico también, creo. Entonces, todas las alteraciones que son agudas, como ustedes lo han revisado. Insuficiencia renal crónica también. En ambos casos es definir cuál es agudo, cuál es crónico, ¿no? Entonces, vuestra historia y nuestros hallazgos, tanto clínicos como laboratoriales, nos van a ayudar para definir cuál es aguda y cuál es crónica, ¿no? Eso es lo que el cuadro que tienen que revisarlo. Desde el punto de vista semiológico. La insuficiencia renal crónica, las etiologías, no se olviden, la fisiopatología y la clasificación, ¿no? El otro día les presenté unas láminas que decía que el estadio 3 lo decían 3A y 3B también, ¿no? Ustedes lo han puesto como estadio 3. Y el estadio 5, ¿cómo se llama el estadio 5, doctora Rodríguez? Doctora No me Rodríguez, acuerdo el nombre, doctor, disculpe. doctor Altamirano, ¿cómo se llamaba el estadio 5 de falla renal crónica? ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular? Doctor Rivera. Doctor, menos la 15. ¿Cuál es Menos de 15, doctor.
Claro, menos de 15, doctor. Se llama también estadio 5 o falla renal crónica terminal. Ya cuando ustedes se encuentren o escuchen decir ahí está en estadio terminal, eso quiere decir que su depuración es menos de 15 ml minuto. ¿Ya? Entonces, bueno, todas las causas y los síntomas de la falla renal crónica, ¿no? Revísenlo ahí. Les comentaba el otro día de la escarcha urémica, ¿no? Si ustedes ven un paciente con facies terrosa, la piel con signos de rascado, hasta parece que se llama escarcha urémica. Cuando ven estos pacientes temprano y no se han aseado todavía, se ve como una escarcha, una cosita blanca, como que hubiese un poquito de talco en la piel. El aliento urémico, la piel terrosa, la palidez, ¿no? Y el malestar del paciente que dice, entonces eso nos ayuda a evaluar y a decir, este paciente debe estar con una falla renal crónica. En relación a la uropatía obstructiva, doctores, varón mayor de 50 años con síntomas de una uropatía obstructiva, la principal uropatía obstructiva es la hipertrofia prostática. Doctora Altamirano, usted revisó, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los síntomas de una uropatía, de una hipertrofia prostática? O Una, el síndrome prostático también le dicen, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora el lo principal veremos, ¿no? es Tracto el urinario dolor. inferior. Acá está, en vuestra lámina creo que está ahí. Tracto urinario inferior. ¿Puede poner, volver a poner esta, por favor? Porque esta es una patología frecuente y tienen ustedes. A ver si puede poner la penúltima lámina de neuropatía obstructiva y están los síntomas. Puede ser nicturia. A ver, una de ellas. A ver, ponga su lámina, doctor Altamirano. Ah, uno de mis compañeros estaba pasando las diapositivas. Si la podría poner o nada, si yo lo agradecería. Un momentito, por favor. Un momentito. Un momentito. Aló, aló. Doctora Altamirano, ¿encontró su lámina? Sí, doctor, ahorita lo proyecto. Ya, a ver, por favor.
Ya, ese está. Ya, ahí está bien, doctores. Revisen esto, ¿ve? Esta es una esta parte de los síntomas de llenado y los abajo los síntomas de vaciado y los síntomas postmisionales. Esto es algo que ustedes tienen que revisar, ¿ya? Entonces, cuando hay una uropatía o un síndrome prostático, entonces, ¿de qué se va a quejar el paciente? Frecuencia miccional, ¿no? Entonces, polaquiuria. Hay nicturia, orina de noche, hay urgencia miccional. ¿Eso qué quiere decir? De que el paciente está, o mejor dicho, el paciente, los que tienen los prostáticos, están de repente en una reunión y tienen que salir corriendo a buscar el baño porque hay una urgencia miccional, ¿ya? Y otro es la incontinencia, o sea, se miccionan y no controlan, pues se orinan a goteos y los abuelitos, muchas veces los abuelitos ya tienen que comprarle pañales, todo en la casa, porque hay incontinencia urinaria. Estoy refiriéndome ahora solamente a los varones, ¿ah? Después viene un comentario sobre las mujeres. Después hay el sistema de vaciado, ¿no? Disminución de la fuerza miccional. ¿Qué pasa? Hay disminución del chorro urinario. El paciente que tiene la próstata ya que está creciendo, ¿qué va a hacer? Normalmente la orina en el varón hace una parábola y es lejos. Cuanto más jóvenes es o más niños, orina más lejos. En cambio, los pacientes prostáticos, los adultos mayores que tienen problemas de próstata, van a orinar. La parábola ya no es parábola, ya casi es, o sea, en vertical. Entonces se mojan los zapatos. Por eso ustedes tienen que preguntar, señora, ¿ha disminuido su parábola? No les va a entender el paciente si ha disminuido su parábola para orinar. No, señor, usted se moja los zapatos y te van a decir sí, sobre todo al finalizar la micción. Después el chorro intermitente, orina, prepara, orina, separa, eso también tiene que preguntar. El chorro bifurcado, los dos. Latencia, tienen que esperar, doctores. Los pacientes dicen, doctor, yo orino, pero para que voy al baño y tengo que estar como 1 minuto, 2 minutos esperando a que venga la orina. Eso se llama latencia o retardo miccional. Entonces ustedes tienen que preguntar, señor, ¿usted cuando va al baño orina rápidamente o tiene que esperar y pujar un poquito para que salga la orina? Sí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que explorar estas cosas con un lenguaje simple. ¿No? Ahí les digo, esfuerzo miccional. Señor, ¿tiene que hacer esfuerzo para que salga la orina? Sí, doctora, sí, doctor. ¿No? Y goteo terminal. Señor, cuando usted se moja los zapatos, la orina, sí, doctor, sigue goteando un poco y me mojo los calzoncillos, me mojo el pantalón, es muy incómodo para mí. Entonces, esas cosas son, digamos, a ningún varón que van a ustedes a encontrar con esta sintomatología, generalmente son adultos mayores, los abuelitos, ¿no? Las personas mayores, ¿no? O sea, espontáneamente les van a decir sus molestias. Ustedes tienen que ir explorando. Señor, usted tiene esto. ¿Hay goteo terminal, señor? O sea, ¿eso qué quiere decir? De que cuando usted termina de miccionar, sigue goteando un poquito por su pene, todavía la orina. Sí, te van a decir, sí tengo, a pesar de que hago todas las maniobras para poder que el día no haya goteo, pero sigue goteando, dicen, ¿no? Y en los síntomas postmiccionales, dice, goteo después de la micción, que es igual, el goteo terminal y sensación de vaciado incompleto. Yo orino y parece que no orino totalmente. Siento todavía, al rato tengo que volver a ir a orinar. Esa es la sensación de vaciado incompleto. ¿Por qué? Porque la próstata crece y después de que crece la micción, o sea, hay un reflujo vesical, o sea, cuando crece la próstata hace que la vejiga no se vacíe totalmente y todavía queda un poco de orina. Y eso con la ecografía ahora se puede calcular qué porcentaje de retención de orina hay. Cuanto mayor es la retención de orina, es que la próstata ha crecido más y tiene más molestias esta de la sensación de llenado incompleto, ¿ya?
Entonces, no se olviden, todo esto se llama el síndrome prostático, ¿no? Varón más de 50 años están en la obligación en vuestra revisión anamnésica de preguntar esta sintomatología. Porque al examen, ¿qué van a encontrar, doctores? Solamente vamos a encontrar de repente un globo vesical. El tacto rectal, a veces el paciente no acepta que le hagamos el tacto rectal, va a querer, no quiero que le haga el interno, no quiero que le haga el otro medio, quiero solamente el urólogo. Entonces firman y dicen, no deseo el tacto rectal. Entonces solamente tenemos el globo vesical. Hay una posibilidad, hay una sintomatología, doctores, y esto lo vamos a ir revisando estos días, que es el paciente que aparentemente tiene esta sintomatología y dice, yo orino bien, orina normal, pero cuando ustedes encuentran al examen un globo vesical, eso quiere decir, mañana vamos a ver qué maniobras hago yo para ver si hay globo vesical o no. Ustedes encuentran un globo vesical y sin embargo el paciente dice que ha miccionado. ¿Cómo podríamos explicar eso? Doctora Vidal. O sea, el paciente dice, doctor, he misionado normalmente. No, he misionado un poco, pero ustedes allá échese en la camilla, van, le examinan y le encuentran globo vesical. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Que posiblemente tenga una hipertrofia en la próstata. Podría ser una, no, para que tú encuentres, claro, una es la posibilidad de una hipertrofia, correcto, doctora. Y la otra, ¿por qué estará orinando el paciente con la vejiga llena? Tú encuentras un globo vesical y dices, no, Puede ser una pasa algo. obstrucción. Claro, de hecho que tiene una obstrucción. Lo que pasa es que está orinando por rebosamiento, se llama. Orina por rebosamiento. Es como una piscina, ¿no? Siempre está llena la piscina, pero va saliendo el agua por otro lado, ¿no? Por un desfogue. Igual ocurre en estos pacientes que tienen la próstata bastante grande y tienen una retención de orina marcada en la vejiga. Eso le haces una ecografía y ves rápidamente que tiene una retención del 80-90%, ¿no? De orina, cuando lo normal es que no tenga nada o tenga un menos de un 10%. Ya, bueno, vamos a ver si ustedes han conseguido alguna imagen de estas en su informe. ¿No he visto vuestro informe? Si no, para mañana, por favor, a ver, ¿consiguieron alguna imagen? Porque estas cosas se entienden mejor con imágenes, doctores. Una imagen a veces mejor que muchas palabras. No han conseguido en vuestro informe una imagen de una hipertrofia prostática. Ya, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana, doctores. Está bien, doctor, gracias. Ya, doctora Vidal, un ratito. Doctora Vidal. Sí, doctor, Doctora, un favorcito. El día miércoles tal vez tenga dificultad para la práctica. Entonces, de repente, mañana, después de vuestro examen, podamos avanzar un poco la práctica de simulación del día miércoles, ¿ya? Está bien, doctor, no se preocupe. No tiene problema, ¿no? Mañana después de las 5:30. ¿A qué hora es vuestro examen mañana? 5:15, doctor. Ya, 5:15 5:15. también. Ya, si no, la otra posibilidad es hacer de 3 a 4 hacemos la demostrativa y de 4 a 5 vamos avanzando la práctica de Y si luego simulación. del pasito avanzamos lo siguiente. Por eso avanzamos el tiempo que haya y después del paso ¿Cuánto también tiempo dura el podemos, pasito? con 15 15 minutos, pues. Claro, podemos avanzar, doctora Vidal, un poco y después del paso terminamos la práctica, ¿ya? Doctor, no hay ningún problema. Entonces, el miércoles no hay clase con usted. Sí, probablemente. Por eso mañana lo vemos. Sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Gracias, doctor. Sí, Ya, doctor. chao, hasta mañana, doctora. Está bien, doctor. Está bien, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Alisten sus Que cámaras para tenga buenas mañana. tardes. Alisten las cámaras para mañana, que no los he visto hoy día. Está bien, doctor.